Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Saludamos a quienes a esta hora están con nosotros en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio, con una agenda cargada de noticias en esta semana corta, de regreso de la mayoría de los colombianos a sus trabajos y a su estudio. Comenzamos con alteraciones graves del orden público en el sur del país, un atentado contra los directivos de la cárcel de Neiva, que está en Rivera. Lamentablemente en este atentado fue asesinado un niño de apenas 11 años de edad. Las autoridades investigan y buscan a los responsables. Julio Díaz Sánchez, ¿qué se sabe sobre este ataque y sobre este hecho violento? Hola, buenas tardes. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Neiva permanece en estado crítico el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, víctima de un atentado cuando se movilizaba junto al director del centro penitenciario y su hijo, un menor de 11 años, quien recibió un disparo en la cabeza y falleció horas después cuando recibía atención médica en la UCI pediátrica del centro asistencial. A través de un comunicado oficial, el gerente del Hospital Universitario, Juan Diego Fierro, informó que el subdirector Solano Osorio, quien ingresó herido en el tórax con arma de fuego, fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo observación estricta por parte de los especialistas. Ingresó a la institución el señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad con herida por arma de fuego en tórax. Su estado es crítico y se encuentra bajo observación estricta. Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, dijo que los hechos ocurrieron en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, salida al municipio de Rivera, donde las víctimas del ataque fueron interceptadas por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Según versiones e indagaciones preliminares, se le acercaron dos sujetos en motocicleta, donde uno de ellos acciona con arma de fuego, propinándole varios disparos al vehículo y lesionando al señor subdirector y al menor de edad. Según reporte de la policía, en el atentado criminal resultaron ilesos el director de la cárcel y otra persona que conducía la camioneta. Entre tanto, funcionarios del CTI y de la SIJIN avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este hecho, que además fue rechazado por las autoridades locales y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPET. No es el primer hecho, viene presentándose una campaña violenta en contra de los directivos del INPEC desde hace varios meses. Vamos a cambiar de tema y hablamos del bolsillo, hablamos de economía. El dólar hoy está por primera vez en varios meses cotizándose por debajo de los 3.700 pesos. Están entrando muchos dólares al país. ¿De dónde? Averígüelo, Vargas. Dari Velandia en Data IFX. Este martes el dólar estuvo influenciado por factores internacionales durante la jornada. El dato de inflación en Estados Unidos, que mostró un aumento del 0,3% en diciembre y una variación anual del 2,7%, en línea con lo esperado por el mercado. A esto se sumó la expectativa por el fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles y las tensiones entre la administración Trump y la Reserva Federal, que han generado dudas sobre la independencia del banco central más importante del planeta. Estos elementos se combinan con causas estructurales que vienen desde la pospandemia, como los recortes de tasas de interés y la corrección tras el ciclo alcista. En Colombia, el efecto de este contexto se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar rompió el piso de los 3.700 pesos y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021. La divisa pierde en este momento alrededor de 50 pesos frente a la TRM vigente y se negocia en promedio en 3.667 pesos con 82 centavos, resultado de la acumulación de presiones externas y factores internos como el impacto del aumento del salario mínimo y la monetización del gobierno en el mercado. 1:06, hoy se acaba la vacancia judicial, vuelven los funcionarios de la justicia a sus despachos y en la Corte Constitucional tienen varios chicharrones de marca mayor. Uno de ellos, definir el futuro del decreto de emergencia económica firmado por el gobierno del presidente Petro a finales del año pasado. Polémico decreto, ya hay tutelas, ya hay demandas. Una vez se conoció quién será el magistrado ponente de este estudio. Don Andrés Carmona, tenemos por un lado a la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático,
Y por otra parte tenemos al Consejo Gremial Nacional. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Se trata de, primero, una solicitud que hizo la precandidata o candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, en un oficio al magistrado Carlos Camargo, quien es el ponente designado para el estudio de este decreto, el decreto 1390 de 2025 de emergencia económica, que busca, mediante diferentes medidas, entre ellas la recaudación de nuevos impuestos, recuperar algo de los 16,3 billones de pesos que fueron negados en la ley de financiamiento por parte del Congreso de la República. Sostiene la senadora Valencia que los efectos inmediatos de ese decreto de emergencia económica generan un impacto negativo en el país y por ello solicita la suspensión de dicho decreto. Se suma además el Consejo Gremial a través de una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por parte del presidente del Consejo Gremial, Camilo Camargo, con esta solicitud también de suspender este decreto de emergencia económica mediante el siguiente argumento: impedir el uso abusivo de los poderes de excepción que socaven el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes, Ricardo. 1:08, y es que les contábamos, hoy la Corte por sorteo definió quiénes son los magistrados que tendrán en sus manos tanto el decreto de emergencia económica como los decretos posteriores, los que empiezan ya y empezaron el cobro de nuevos impuestos. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Uno de los asuntos pendientes de la Corte Constitucional, una vez finalizada la vacancia judicial, es el estudio del decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. En ese sentido, ya se conoció que fue a Carlos Camargo, magistrado de la Corte, a quien por sorteo le correspondió ser el ponente de este caso allí al interior del Alto Tribunal. Este decreto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional y sobre esto el Consejo Gremial ya radicó una solicitud de suspensión provisional de este decreto, que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores en el país. Con esto entonces comienza formalmente el estudio de este decreto de la emergencia económica y al Alto Tribunal deberán allegarse varios conceptos, entre ellos el del Procurador General. Hablando de las relaciones tensas entre Colombia y Estados Unidos y de la situación en Venezuela, hoy a las 3 de la tarde se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La convoca después de varios meses el presidente Gustavo Petro. 3 expresidentes han confirmado por ahora su asistencia. ¿Qué pasa a esta hora en el Palacio de San Carlos? Caterina Ávila. La comisión está citada para las 3 de la tarde y por ahora está confirmada la asistencia de 3 expresidentes: César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que no asistiría a esta reunión porque desde que dejó la Casa de Nariño no ha participado en ninguno de estos encuentros, pero aseguró que se comunicaría con la canciller Rosa Villavicencio para expresarle sus puntos de vista sobre la relación bilateral con Estados Unidos y sobre la situación de Venezuela. El expresidente Duque se pronunció afirmando lo mismo y el exmandatario Andrés Pastrana, quien confirmó que estaba fuera del país, le pidió al presidente Gustavo Petro rectificar su postura ante Estados Unidos y el manejo de las relaciones y también considerar lo que llamó un apoyo al régimen de Venezuela. El encuentro se hará en la Casa de Nariño y se espera también la presencia de excancilleres como Julio Londoño, también de los congresistas de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. La reunión tendrá 3 momentos. El primero, en el que el presidente Gustavo Petro expondrá su postura sobre los temas a tratar, Estados Unidos y Venezuela, de cara a su reunión la primera semana de febrero con Donald Trump. Luego intervendrá la canciller Rosa Villavicencio y finalmente los asistentes a la comisión harán sus comentarios. Hay pronunciamiento a propósito de la situación en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. ¿Qué dice la comisión? Salima Feris. Ricardo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que 49 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron excarceladas entre el 8 y 12 de enero de este año. El organismo señaló que al menos 5 de ellas son beneficiarias de medidas cauteladas otorgadas por la comisión. En su comunicado afirman, abro comillas, la comisión enfatiza que ninguna circunstancia puede justificar la detención arbitraria, la incomunicación, la tortura ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cierro comillas. La CIDH expresó su solidaridad con las personas que han sido liberadas y con sus familias luego de un periodo, según afirman, donde se afectaron sus derechos. Además, pidió al Estado liberar de inmediato a todas las personas que continúan detenidas por razones políticas. Hablamos ahora de una carta de exministros y exviceministros de salud alertando sobre el grave panorama que afronta el sistema
en este 2026, entre otras cosas porque el ministerio, el gobierno, ha incumplido las órdenes del sistema de la Corte Constitucional para garantizar la financiación del sistema de salud. Se ve lejana la cosa, pero la verdad es que en los dispensarios, en los consultorios, la gente está viviendo en carne propia la crisis que se sigue agravando en el sistema de salud en Colombia. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Y es que el sistema de salud colombiano inicia el año 2026 en un contexto de creciente presión financiera, según lo expuso un grupo conformado por 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social en una carta dirigida a la opinión pública. Pues según lo que señala, las decisiones adoptadas durante los últimos años han incidido en la financiación del sistema y en el acceso de los usuarios del servicio de salud. Pues de acuerdo con el pronunciamiento, uno de los factores centrales de esta situación es el cálculo y el ajuste de la unidad de pago por capitación. El grupo indica que persisten fallas en la aplicación de la metodología actual vigente y en el uso de información incompleta, lo que ha generado insuficiencias de recursos tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Otro de los puntos expuestos es el impacto del incremento del salario mínimo decretado para este año 2026. Pues según las cifras citadas en el comunicado, este aumento genera un sobrecosto cercano a los 4,5 billones de pesos para el sistema de salud, valor que no habría sido incorporado en el cálculo de la UPC. Tenía 34 años, esta canción se llama Destino Final y parece ser una premonición de lo que le pasó el sábado pasado en la tarde a Jason Jiménez, muy exitoso cantante de música popular. Comenzó la leyenda el sábado pasado en la tarde en el aeropuerto de Paipa. Este miércoles se hará un gran homenaje en el Movistar Arena. Siguen llegando a esta hora decenas de seguidores, niños, adultos mayores, que despiden a un ícono de la música popular colombiana. Allí está Nicolás Rodríguez. Los saludamos desde el Movistar Arena porque a este punto llegaron más de 100 fanáticos del cantante Jason Jiménez para rendirle el homenaje póstumo. En este momento hay varias personas entonando sus canciones y muchos de ellos lo recordaron con mensajes. Muchas personas que trabajaron con él en Corabastos llegaron hasta acá. Lo cierto, confirmado por la familia, es que por lo menos hoy, 13 de enero, el evento será completamente privado, ya que se espera la llegada masiva de amigos y familiares. Pero para mañana, miércoles 14 de enero, se espera que las puertas de Movistar Arena se abran desde la 1 de la tarde, donde se van a presentar también varios artistas de talla nacional. Estamos esperando todo acá, o haciéndole un pequeño homenaje. De Gacheta, Cundinamarca, venimos a ver a Jason Jiménez. Gacheta, Cundinamarca, con el corazón, solo un sentimiento. Venimos desde Líbano, Tolima, nos vinimos anoche en esta aventura, a acompañarlos. Los queremos mucho, y pues bueno, aquí Líbano presente. Lo recordamos de corazón, humilde. Por eso estamos aquí, porque se mostró una persona humilde. Jason, te llevo para siempre en mi corazón. Te amo, Jason, te amo. Y mucha atención, porque si usted es de las personas que desea venir al homenaje que se le va a hacer al artista en el Movistar Arena, tenga en cuenta que la familia y el equipo confirmó que la entrada va a ser 100% gratis. La entrada, según lo que dicen, es que será desde la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde se dará la apertura para que entre otro grupo de personas que quieran asistir a este homenaje, y se espera que todo esto termine sobre las 7 de la noche. Una 15, más adelante les contaremos detalles de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer las causas del accidente aéreo en el que murió Jason Jiménez en compañía de otras 5 personas el pasado sábado en Paipa. Antes hablamos de noticias del mundo. Muy grave situación por las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán. Hay diferentes cifras, en cualquier caso brutales, que varían de entre 648, 2.000 o hasta 6.000 personas muertas por la represión del régimen. La gente protesta en las calles, primero por la crisis económica y segundo por las restricciones a las libertades. Muchas de las víctimas son mujeres, cansadas de la represión durante más de 45 años de la llegada de los ayatolás al poder en Teherán. Silvia Carrasco.
Las protestas que arrancaron por las dificultades económicas y que ahora exigen un cambio de régimen se han expandido a las 31 provincias iraníes, afectando a 187 ciudades. Hay un registro de casi 11.000 arrestos. Desde Londres, grupos de derechos humanos organizados por iraníes que están en el exilio contabilizaban los muertos en casi 650, pero hay informes aún no verificados de que podrían ser más de 2.000. Las calles se llenan de manifestantes al caer la tarde. El gobierno iraní impuso un apagón casi total de las comunicaciones desde el jueves pasado. Internet se redujo en un 99%. Las llamadas telefónicas internacionales entrantes siguen bloqueadas y las líneas nacionales fallan debido a las interferencias. El presidente Trump intensificó la ofensiva imponiendo aranceles estadounidenses inmediatos del 25% a cualquier país que comercie con Irán, especialmente a los socios como China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India. Esto para castigar la represión allí en Irán. En sus publicaciones en su red social, Trump instó a los patriotas iraníes a protestar. Dice que detuvo las conversaciones diplomáticas con las autoridades de ese país e insinuó otras opciones mientras su equipo sopesa sanciones o ataques. Teherán califica la postura de Trump de guerra terrorista y organiza manifestaciones a favor del régimen. Estados Unidos, Australia y Francia llaman a sus nacionales a salir de Irán. 1:18, les hablamos ahora de la ola de frío en el centro de Europa, el foro de Davos y el lío con Groenlandia. Más noticias del mundo, César Moreno. Buenas tardes. La ola de frío y la lluvia helada que azotan Europa Central han paralizado los aeropuertos de Viena y de Praga y han provocado numerosos retrasos en las vías de tren y carretera. Rumania también sufre un episodio de frío extremo con temperaturas que han llegado a los 13 grados bajo cero. Escuelas y comercios se encuentran cerrados. Y cambiamos drásticamente de zona, porque la Defensa Civil Palestina elevó a 6 los palestinos fallecidos por derrumbes parciales de edificios ya dañados a causa del fuerte temporal que azota hoy la devastada franja de Gaza. Los edificios dañados por bombardeos y la destrucción ya no ofrecen refugio seguro a los residentes de las lluvias y vientos que llegaron con el invierno. El 80% de la infraestructura de Gaza está dañada por la guerra, según la ONU. Cambiamos de tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Argentina, Javier Milei y Gustavo Petro, entre otros de los 64 presidentes ya confirmados, serán algunos de los mandatarios presentes en la nueva edición del Foro de Davos del 19 al 23 de enero. El foro recibirá en total a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores. 6 de los 7 líderes del G7 estarán allí en esta cita en los Alpes suizos. Y por último, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, confirmó que mañana se va a reunir con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar sobre el interés de Washington en el territorio autónomo danés de Groenlandia y que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ejercerá de anfitrión del encuentro. Recordemos que el presidente Trump ha reiterado en las últimas semanas su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios como una operación militar. Dinamarca y Groenlandia, cuyo estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación, han criticado las amenazas estadounidenses. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que no hay desencuentros entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico. 1:20 y tenemos el abrebocas deportivo. Don Octavio, buenas tardes. ¿Qué tenemos para este martes, para esta semana corta? Hola Richie, buenas tardes. Con el saludo para todos. Hablaremos de fútbol colombiano porque hoy empiezan también una serie de partidos amistosos, pero le vamos a contar a la gente y le vamos a mostrar, Richie, la nueva camiseta de la Selección Colombia. La marca que viste la Selección Colombia acaba de lanzar una edición retro de camisetas de varios países que van a jugar al Mundial. Ahí está, mírela. Y vemos en la pantalla de nuestro canal de YouTube la nueva camiseta de Colombia que rememora la camiseta del Mundial de Italia 90. Italia 90, sí, eso le iba a decir. Es una camiseta muy, pero muy bonita. No es la roja, la del gol de Freddy Rincón, sino la amarilla, la que usaba y aquella foto que tenemos todos en la memoria del pibe Valderrama, por ejemplo. Y hoy fue presentada con Lucho Díaz como la imagen oficial de la camiseta.
Ahí vemos a Lucho, el hombre del Bayern Múnich, y es parte entonces de una serie de camisetas retro que acaba de lanzar la marca en función de las selecciones que van a jugar el Mundial. Hablaremos de eso y hablaremos de muchísimo fútbol porque hoy hay copa en todos lados, en Alemania, en Italia, en España, está jugando fútbol en Turquía, Davinson Sánchez titular, hay fútbol en México, así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.